A lo largo de la historia se ha negado a las personas con discapacidad la posibilidad de tomar opciones y ejercer el control de manera personal e individual en todas las esferas de su vida, entre otras, por la gran cantidad de barreras a las que se enfrentan para poder acceder en igualdad de condiciones al ejercicio de sus derechos. En México, de acuerdo con INEGI, hay un total de 6.179.890 personas con discapacidad, más 13.934.448 personas que dijeron tener alguna limitación o alguna condición mental para realizar actividades de la vida cotidiana. En este contexto, todos aquellos mecanismos y estrategias, con más razón aquellos que van encaminados a la defensa y protección de los derechos humanos, deben contener elementos de accesibilidad que aseguren igualdad de condiciones a las personas con discapacidad, para lo cual se requiere difusión en de los materiales en formatos accesibles, sistema braille, lectura fácil, intérpretes de lengua de señas mexicana, en fin. En ese sentido, se sugiere aumentar el presupuesto destinado a los programas, operar el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, proteger y defender el respeto de los derechos humanos de periodistas y personas defensores de derechos humanos y atender asuntos relacionados con personas reportadas como desaparecidas y no localizadas en un 10%, con la finalidad de que sean dotados de los referidos elementos de accesibilidad que permitan a las personas con discapacidad acceder a los mismos. Por su parte, el Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad surge como la piedra angular diseñada por la ONU para asegurar el cumplimiento de esta convención. Sin embargo, y pese a que en nuestro país contamos desde el 17 de junio con el mecanismo nacional, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad señaló en 2022, no hace mucho tiempo, que todavía no se ha definido con la suficiente claridad su estructura, sus funciones y sus actividades, aún y cuando su adecuado funcionamiento es primordial para que el Estado mexicano pueda asegurar el cumplimiento de la Convención. Con base en lo anterior, es necesario que el presupuesto otorgado al Mecanismo de Monitoreo Nacional de la Convención tenga un aumento suficiente que le permita contar con 30 millones de pesos para que pueda cumplir con sus objetivos. Las propuestas señaladas, que en conjunto ascienden a 27 millones de pesos, cantidad mínima respecto al presupuesto total otorgado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, resultan necesarias e indispensables en la materia, debido a que lamentablemente el proyecto de presupuesto para el 2024 mantiene, insisto, una visión médico-asistencial hacia las personas con discapacidad, en donde se limita la acción a programas únicamente operativos y ningún programa de inclusión, es decir, algún programa que garantice el derecho a la educación, al empleo, condiciones de accesibilidad y de movilidad y cualquier otra que sugiera medidas de nivelación. Con el claro objetivo y la plena convicción de que si no están las personas con discapacidad contempladas en la estrategia de defensa de derechos humanos y, por supuesto, con recursos asignados, entonces no están todas las personas. No podemos hablar de una comisión de derechos humanos que no asegura derechos para todas y para todos. En ese sentido, si no acompañamos los derechos humanos con recurso, entonces solamente estamos dando un buen discurso. Por lo tanto, mi voto será en contra.